Teoremas o reglas de la derivación. Definición. La derivada de una función es un concepto local, es decir, se calcula como el límite de la rapidez de cambio media de la función en cierto intervalo, cuando el intervalo considerado para la variable independiente se torna cada vez más pequeño. Por ello se habla del valor de la derivada de una función en un punto dado. Derivada de una constante. Dada la función k, su derivada es igual a 0. Ejemplo, nos piden derivar 6, su derivada es igual a 0. Derivada de x. Dada la función x, su derivada es igual a 1. Ejemplo, nos dan x, su derivada resultante es igual a 1. Derivada de kx. Dada la función kx, su derivada es k. Ejemplo, nos piden derivar 6x, su derivada resultante es 6. Derivada de x elevado a la n. Dada la función x elevado a la n, su derivada es n por x elevado a la n menos 1. Ejemplo, nos piden derivar x elevado al cuadrado. Aplicamos el teorema y tomamos n por x aplicamos el teorema y su resultado sería 2x. Derivada de kx elevado a la n. Dada la función kx elevado a la n, su derivada resultante es k por n por x elevado a la n menos 1. Dado 6x elevado al cuadrado, su derivada resultante es 12x. Derivada de la suma o resta dada la función u más o menos b, su derivada es u derivada más o menos derivada de b. Ejemplo, nos piden derivar 3x al cuadrado más 6. Su derivada resultante es 6x más 6. Este teorema de derivada nos permite separar una derivada relacionada por más o menos y poder derivarla por partes para obtener los resultados finales y después obtener la derivada resultante. Derivada de un producto u por b, su derivada resultante es la derivada de u por b más la derivada de b por u. Ejemplo, nos piden derivar 3x por 6x. Continuando con la operación, es la derivada de la primera función 3x
por la derivada de la segunda función es la derivada de la primera función 3x por la segunda función 6x más la derivada de la segunda función, que es 6x por la primera función, que nos quedaría 3 por 6x más 6 por 3x. Continuando con la operación, multiplicamos las dos operaciones anteriores y nos quedaría 18x más 18x. Procedemos a sumar y nuestra derivada resultante es 36x. Derivada de un cociente o división. Dada la función u partido b, su derivada es la derivada de u por b menos la derivada de b por u, todo lo anterior partido b al cuadrado. Ejemplo, nos piden derivar 12x partido menos 4x. Tomamos la primera función y solicitamos su derivada por la segunda función, que es 4x menos la derivada de la primera función, que es menos 4x por la segunda, por la primera función, que es 12x, todo esto partido menos 4x al cuadrado. Continuando con la operación, tenemos la derivada de la primera función por la segunda función menos la derivada de la primera función por la segunda función, todo esto partido menos 4x al cuadrado. Procedemos a operar y nos da el resultado de 48x más 48x, todo esto dividido menos 4x al cuadrado. Seguimos con la operación y obtenemos 96x dividido 16x y nuestra derivada resultante es 6x. Derivada de una raíz cuadrada. Dada la función raíz de x, su derivada siempre será un medio de la raíz de x. Ejemplo, derivar raíz de x, derivada resultante un medio de la raíz de x. Derivada de un logaritmo. Dada la función logaritmo de x, su derivada es 1 partido x. Ejemplo, nos piden derivar el logaritmo de x, su derivada es 1 partido x. Derivada de una función logarítmica. Dada la función logaritmo de u, su derivada es la derivada de la función partido la función. Logaritmo de x, natural de x, su derivada es logaritmo natural partido x. Logaritmo natural de una función, su derivada es la derivada de la función por el logaritmo natural partido la función. Ejemplo, nos piden derivar el logaritmo de 6x.
como el teorema anterior nos indica que debe de ser la derivada de una función partido la función. Entonces tomamos la función que es 6x, obtenemos su derivada que es 6 partido la misma función que es 6x. Procedemos a dividir 6 dividido 6 y obtenemos 1. Nuestra derivada resultante es 1 partido x. Derivada de una función exponencial. Dada la función e elevado a la x, su derivada es e elevado a la x. Dada la función e elevado a una función, su derivada es e elevado a esa función por la derivada de dicha función. A elevado a la x, su derivada es a elevado a la x logaritmo de a. A elevado a una función, su derivada es a elevado a la función logaritmo de a por la derivada de dicha función. Ejemplo, nos piden derivar 2 elevado a la x menos 1. La derivada sería 2 elevado a la x menos 1 logaritmo de 2 por la derivada de x a la menos 1, teniendo como una derivada resultante 2 elevado a la x menos 1 logaritmo de 2 por x. Regla de la cadena. Lo anterior son los teoremas bases para poder utilizar la regla de la cadena. Ejemplo, nos piden derivar 3x por 3x más 3 elevado al cubo, obteniendo 3 por 3x más 3 elevado al cubo más 3x por... En este momento haremos uso de la regla de la cadena. Nuestra segunda función, 3x más 3 elevado al cubo, es una función elevada a un exponente. Por dicho motivo sería 3 por 3x más 3 elevado al cuadrado. Nuevamente aplicamos la regla de la cadena y operamos la función que está elevada al cuadrado, la cual nos daría como derivada 3. Continuando con la operación, obtenemos 3 por 3x más 3 elevado al cubo, más, según nuestra segunda función, multiplicaríamos 3x por 3 por el último 3 que obtuvimos, dándonos 27x. Después de eso lo multiplicaríamos por 3x más 3 elevado al cuadrado. Continuando con nuestra operación, vemos que tenemos un factor común, el cual es 3. Y 3x más 3 al cuadrado. Entonces nuestra segunda
función quedaría 3x más 3, que es de la operación resultante de 3x más 1 más 3 elevado al cubo. Y después de eso le sumaríamos 9x, que es el resultante de 27x. Procedemos a reducir términos, a sumarlos o a restarlos y obtendríamos 3 por 3x más 3 al cuadrado por 12x, que es la suma de 3x más 9x más 3. Continuando con la operación, vemos que tenemos nuevamente un factor común en nuestra segunda función, el cual es 3. El 3 es una constante, por dicho motivo sería multiplicado por la otra constante que es 3, dándonos 9. Bajamos 3x más 3 al cuadrado y empezamos a operar el factor común. 12 dividido 3, 4. 4x. 12, 3 dividido 3, 1. Más 1. Por dicho motivo, nuestra derivada resultante sería 9 por 3x más 3 al cuadrado por 4x más 1. Y esta sería la respuesta final usando la regla de la cadena. El uso efectivo de la regla de la cadena permite diseccionar grandes derivadas en pequeños trozos que puedan ser operables para obtener un resultado seguro y confiable. Muchas gracias por su atención.